Vamos a leer en esta mañana en Romanos el capítulo 1. Romanos capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 8 al 15. Romanos capítulo 1, versículos 8 al 15. La palabra de Dios dice: primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Deudor soy a los griegos y también a los bárbaros, a los sabios y también a los ignorantes. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Una familia de creyentes misioneros estaba de vacaciones conduciendo una casa rodante en los Estados Unidos, cuando un automóvil en el carril izquierdo se le reventó una llanta y se desvió justo frente a ellos, lo que obligó a esa casa rodante a caer sobre un terraplén, donde rodó muchas veces. Milagrosamente todos sobrevivieron, incluso la esposa, que salió despedida del vehículo, aunque ella y su hijo quedaron bastante golpeados. Los hermanos en Cristo de aquel lugar habían acudido en su ayuda, les dejaron información de contacto y les pidieron que llamaran si necesitaban algo más. Pero dijeron que era el tercer grupo de hermanos que los visitaba y que de las otras dos asambleas ya habían provisto todo lo económicamente necesario para su familia. Dijeron: el cuerpo de Cristo está vivo y bien en esta ciudad. La esposa también les habló de un amigo ateo de su marido, a quien conocían desde hacía mucho tiempo. Había visto en otras ocasiones que donde quiera que iba esta familia, se encontraban con otros creyentes que los trataban como familia. Y este ateo no podía creer que, a pesar de que la familia no conocía a nadie en aquella ciudad, cuando tuvieron este accidente, de repente tenían una red extendida de personas que acudían en su ayuda. Lo que este ateo observó es lo que vemos en nuestro texto, es decir, servir a los santos. Pablo todavía está presentando su carta a los creyentes en Roma, la mayoría de los cuales nunca había conocido. Sabía que, debido a sus enemigos, a veces era presentado como un radical que enseñaba todo tipo de cosas peligrosas, pero anhelaba visitar a estos hermanos creyentes en Roma y compartir juntos las cosas de Dios. Así que tiene la delicada tarea de explicarles a estos cristianos, en su mayoría desconocidos, algunos de los cuales pueden haber escuchado cosas negativas sobre él, quién es Pablo y por qué quiere visitarlos y predicar el evangelio allí. Así que Pablo comparte cómo ha oído hablar de su fe y con qué frecuencia ora por ellos.
abre su corazón acerca de querer ir y pasar tiempo con ellos, fortaleciendo su fe y también siendo animado por ellos en las cosas del Evangelio. Les hace saber que a menudo ha deseado ir, pero hasta ahora ha sido impedido. Pero espera ir y encontrar oportunidades para predicar ahí. Así que Pablo quiere usar sus dones para servir a estas personas que aún no conoce y quiere beneficiarse de que ellos usen los dones para servirle a él, mientras trabajan juntos para ver la expansión del Evangelio en Roma. Esta pequeña panorámica de Pablo y la asamblea en Roma nos da una imagen de servir a los santos. La lección que tenemos aquí es: Dios quiere que todos los que Él ha salvado sean santos servidores. Estoy tomando el tema de las palabras de Pablo en el versículo 9, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu. Pero es obvio que Pablo no es el único en estos versículos que está sirviendo. Comienza mencionando cómo ha oído hablar de la fe de los creyentes romanos. También dice que espera no solo servir a los romanos, sino también ser servido por ellos. Como vimos en el versículo 7, los creyentes en Roma fueron llamados santos. Por lo tanto, todos los creyentes deben servir a los santos. Y aquí hay 4 lecciones a las que me quiero referir esta mañana. La primera es: los santos servidores difunden el Evangelio y se regocijan al oír que este Evangelio se difunde. La segunda: los santos servidores sirven a Dios sinceramente en el Evangelio mientras esperan en Él en oración. Tercero: los santos servidores anhelan estar con otros santos con el propósito de un servicio efectivo. Y cuarto: los santos servidores son deudores a todas las personas de proclamarles el Evangelio. Entonces, en primer lugar, los santos servidores difunden el Evangelio y se regocijan al oír que se difunde. Dice el versículo 8: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto de todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pablo dice primero, pero no hay segundo. Probablemente solamente quiere decir para empezar. Pero ahí las palabras mi Dios muestra que la relación de Pablo con Dios era una relación muy personal. Pablo conocía a Dios como su Dios. Y si no conoces a Dios personalmente a través de la fe en Jesucristo, entonces solo estás en una religión. El verdadero cristianismo no es una cuestión de religión, donde vas a la asamblea, pasas por varios rituales y mantienes ciertos estándares morales. El verdadero cristianismo se trata de llegar a conocer personalmente al Dios vivo a través de su Hijo, confiando en Él para perdonar tus pecados y darte vida eterna. Pablo agradece a Dios mediante Jesucristo, porque Cristo es el mediador de todas las bendiciones de Dios para nosotros. Es a través de Cristo que tenemos acceso a Dios en oración. Pablo está agradecido a Dios y dice: porque vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pablo no agradeció a los romanos por su fe, como si viniera de ellos. Más bien agradeció a Dios porque Él trajo a estos que habían sido paganos en esa ciudad corrupta de Roma a la fe salvadora en Jesucristo. La salvación es un regalo de Dios.
Pablo escuchó a otros en todo el Imperio Romano hablar sobre la fe de los cristianos romanos. Esto muestra que eran una asamblea que testificaba. No tenían ni necesitaban una estrategia de marketing o una campaña publicitaria. Más bien tenían testimonios vibrantes de cómo Dios había cambiado sus vidas a través del Evangelio. A medida que la gente se enteraba de lo que Dios estaba haciendo en Roma y hablaba con otros, la palabra de Dios se extendía. De modo que Pablo oyó hablar de ellos, aunque aún no había visitado Roma. Y así su corazón se regocijó. La fe en Jesucristo es lo esencial. Dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Y Pablo asocia a menudo la fe con el amor. El amor a Dios y a los demás debe ser el principal fruto de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Pero la fe en Él es el fundamento, porque es a través de la fe en el Señor Jesucristo que el Espíritu Santo viene a morar en nuestros corazones y produce su amor en nosotros. Ahora, si llevamos esto a un nivel personal, la pregunta es, ¿demuestra tu hogar fe en el Señor Jesucristo y amor por Dios y por los demás? Es muy significativo que la asamblea romana no fue el resultado del trabajo de Pablo, pero eso no le importaba a Pablo. Se regocijaba al escuchar que Dios obraba sin importar realmente quién hubiera sido el primero en llevar el Evangelio a Roma. No pretendía construir un nombre o un imperio para él mismo. Aún así, si escuchamos que el Evangelio se está extendiendo, aunque no tengamos nada que ver con eso, debemos regocijarnos, agradecer a Dios y sentirnos alentados de que el Evangelio está echando raíces en otros lugares. Los santos servidores difunden el Evangelio y se regocijan al escuchar que se difunde. Pero en segundo lugar, los santos servidores sirven a Dios sinceramente en el Evangelio mientras esperan en Él en oración. Aquí el versículo 9 dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Ahora, la palabra traducida sirvo significa servicio de adoración. Sugiere que todo nuestro servicio debe ser ofrecido al Señor. Debe ser por amor de su nombre, como dice el versículo 5. Pablo dice que sirve a Dios y agrega, en mi espíritu. Quiere decir que su servicio surge del corazón del hombre interior que solamente Dios conoce y ve. Esto se refiere a nuestro motivo para servir. ¿Servimos por la afirmación o ratificación que recibimos de otros? ¿O servimos para agradar a Dios que conoce nuestros corazones? Y esto también se refiere a los métodos que utilizamos en nuestro servicio. Esos métodos los obtenemos del mundo de los negocios o de la psicología mundana, donde han demostrado que dan resultados. Simplemente introduce estas técnicas de marketing y tu asamblea va a crecer enormemente. O utilizamos métodos espirituales que provienen de la palabra de Dios.
El mundo a menudo se burla de esos métodos, pero como explica Pablo, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. El Evangelio es esta clase de método espiritual. Pablo dice que sirve a Dios en su espíritu en el Evangelio de su Hijo. Y él afirma en el versículo 16 del capítulo 1 de Romanos que el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio ha transformado reiteradamente a pecadores como Pablo, un perseguidor de la iglesia, en santos piadosos que ejemplifican el fruto del Espíritu Santo en sus vidas. Y sin embargo, hoy en día, muchos de los expertos en el crecimiento de la iglesia dicen que no se puede predicar el anticuado evangelio sobre el pecado, el justo juicio de Dios, el arrepentimiento y la salvación a través de la fe en la sangre de Cristo. Ellos dicen, ese tipo de cosas ahuyentará a las personas a las que intenta llegar. Y siguen diciendo, por lo tanto, debemos bajar el tono y compartir cómo Jesús puede desarrollar tu autoestima y brindarte una familia feliz y un éxito personal. No, el mensaje simple del Evangelio es el que Dios utiliza para salvar a los pecadores, no los métodos de los hombres. La oración también es un método espiritual. Las personas débiles, abrumadas por problemas que están más allá de su capacidad para resolverlos, claman al Dios vivo y Él les responde. Y una vez más, la iglesia moderna está mucho más interesada en las técnicas que en la misma oración. Abundan los seminarios sobre las últimas técnicas para el crecimiento de la asamblea. Hay un lugar apropiado para usar técnicas, pero el peligro es que luego alabamos las cualidades de las técnicas por lo bien que funcionaron. Pero el camino de Dios es, como dice el Salmo 50:15, invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Pero ¿por qué Pablo llama a Dios como su testigo con respecto a sus incesantes oraciones acerca de ir a Roma? Bueno, primero, algunos de los enemigos de Pablo pueden haber dicho a los cristianos romanos, Pablo realmente no se preocupa por ustedes, él ni siquiera los conoce. Y entonces Pablo quiere que sepan que ante Dios sus oraciones por ellos son sinceras y son frecuentes. Además, los planes inmediatos de Pablo, como compartirá más adelante en el capítulo 15 de este mismo carta a los romanos, eran ir primero a Jerusalén con la colecta para los santos pobres allí. Si se retrasaba allí, nuevamente sus críticos podían decir, habla mucho sobre querer venir aquí, pero todo solo es palabrería. Así que Pablo quiere que los romanos sepan que a menudo están en sus oraciones y que ora frecuentemente para que Dios le abra un camino para ir allá. Las palabras de Pablo aquí revelan varias lecciones útiles acerca de la oración. En primer lugar, incluso Pablo tuvo retrasos y frustraciones con respecto a las respuestas a sus oraciones. Oró frecuentemente para poder ir a Roma. E incluso a menudo hizo planes para ir, pero hasta el momento sus oraciones y sus planes habían sido frustrados. A veces pensamos que
algo debe andar mal en nuestra vida de oración si no recibimos respuestas instantáneas. Pero Pablo no obtuvo una respuesta rápida, y cuando finalmente la obtuvo, no fue de la forma en que había orado. Y eso lleva a una segunda lección. Con frecuencia Dios responde a través de demoras o formas indirectas que no imaginamos cuando oramos. Pablo oró para poder ir a Roma. El camino de Dios no era un camino en línea recta. Primero Pablo fue arrestado en Jerusalén, acusado falsamente de introducir gentiles en el templo. Luego pasó más de 2 años preso en Cesarea, porque el gobernador esperaba un soborno y quería complacer a los judíos. Aunque debería haber sido liberado, Pablo tuvo que apelar a César para salvar su vida. Y luego, de camino a Roma, naufragó y pasó el invierno en Malta. Finalmente, llegó a Roma como prisionero. No fue exactamente, oré y listo, Dios hizo justo lo que le pedí. No, no fue así. Una tercera lección sobre la oración es que siempre debemos someter nuestras oraciones a la voluntad de Dios. Hay un misterio aquí que muchas veces no entiendo. La voluntad soberana de Dios a menudo incluye cosas malas que están en contra de su voluntad moral revelada, aunque Dios no es responsable por el mal. Pero Él usa el mal para lograr su mayor propósito. Debemos orar contra el mal y, sin embargo, estar sujetos a la voluntad de Dios en las cosas que no entendemos. En este caso, Pablo fue a Jerusalén a pesar de la advertencia del Espíritu Santo de que sería arrestado. También rechazó las súplicas de sus amigos de que no fuera allí. Cuando Pablo insistió en ir, ellos dijeron: hágase la voluntad del Señor. Aunque muchos no estarían de acuerdo, creo que Pablo debería haber prestado atención a esta advertencia de Dios. Pero él fue a Jerusalén, fue arrestado por las falsas acusaciones de hombres malvados y pasó 2 años bajo custodia por los pecados de un gobernador pagano. Dios obró a través de todas estas cosas para llevar a Pablo a Roma, respondiendo así sus oraciones. Como José le dijo a sus hermanos que lo vendieron y fingieron su muerte: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. Entonces la lección para nosotros es orar, pero siempre sujetos a la voluntad de Dios. Si Él no responde exactamente como oramos o en el tiempo que esperábamos, aún debemos someternos a su voluntad, reconociendo que sus caminos no son nuestros caminos. John Boyce sugiere 3 razones por las que a veces nuestras oraciones perfectamente correctas quedan sin respuesta. Primero, él dice: la oración sin respuesta puede ser la forma en que Dios nos enseña que no somos tan necesarios para la obra por la que estamos orando como creemos que lo somos. Pablo quería ir a Roma para servir a estos santos, pero mientras tanto, los creyentes en Roma pudieron arreglárselas bastante bien sin él. Aunque tal vez Pablo no necesitaba aprender esta lección a través de la demora de Dios en responder, frecuentemente nosotros sí lo necesitamos. No somos indispensables
en el programa de Dios. Segundo, es posible que Dios no responda a nuestras oraciones porque Él puede tener otra obra para que hagamos. El servicio de Pablo en Grecia, en Asia, incluso en Cesarea, donde predicó el Evangelio a Félix, a Festo, a otros, era parte del plan soberano de Dios para Pablo. Si Dios te tiene detenido en una situación al parecer frustrante, sírvele allí. Tercero, el Dr. Boyce dice, puede haber una guerra espiritual de la que tú y yo no somos conscientes. La respuesta a las oraciones de Daniel se retrasó debido a un conflicto entre un ángel santo y un demonio maligno. Pablo explica que nuestro conflicto es contra huestes espirituales de maldad y que la oración es el arma principal para usar en la batalla. Entonces, frecuentemente no sabemos por qué nuestras oraciones no son respondidas rápidamente de la manera que imaginamos, pero debemos confiar y someternos a la voluntad soberana de Dios. Así, los santos servidores difunden el Evangelio y se regocijan al oír que este Evangelio se difunde. Sirven a Dios sinceramente en el Evangelio mientras esperan en Él en oración. Pero en tercer lugar, los santos que sirven anhelan estar con otros santos con el propósito de un servicio efectivo. Dice el versículo 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Alguien ha señalado que es bueno que a Pablo se le haya impedido ir antes a Roma, porque ahora tenemos la carta a los romanos debido a su retraso. Estos versículos revelan el corazón de Pablo por estos creyentes y el objetivo de su visita prevista allí. Solamente puedo detallar 5 lecciones sobre el servicio eficaz. Primero, la atmósfera para un servicio eficaz son las relaciones personales cálidas. Pablo anhelaba ver a estos santos. A menudo expresó su deseo sincero de estar con otros creyentes. Aunque Pablo no podía todavía estar cerca de todos los creyentes en Roma, su corazón de amor y preocupación por todos ellos es evidente en este principio de la carta a los romanos. Segundo, el objetivo de un servicio efectivo es ver a otros fortalecidos en su fe. Como Pablo escribió a los tesalonicenses, quienes eran nuevos en su fe y estaban pasando por algunas pruebas intensas, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Tercero, la esfera del servicio efectivo son los dones espirituales. Pablo quería ir a Roma para comunicarles algún don espiritual. ¿Qué quiere decir? Hay varios puntos de vista, pero en 1 Corintios, el capítulo 12, versículo 11, Pablo dice que el Espíritu Santo reparte los dones a cada persona como Él quiere. Entonces, no es que Pablo tuviera la capacidad de impartir varios dones espirituales a otros. Más bien quiere decir que quiere ayudar a su crecimiento espiritual por medio del Evangelio que tenemos en el libro de Romanos.
como Pablo ejerció su don de enseñanza, impartiendo especialmente su comprensión de la justificación solamente por la fe, estos creyentes en Roma estarían más establecidos y fortalecidos en su fe. Cuarto, el espíritu de un servicio efectivo es el estímulo mutuo. Pablo corrige levemente su comentario acerca de comunicarles algún don espiritual al agregar: esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. A pesar de que Pablo era un hombre también informado y dotado, el servicio no iba a ser en una sola dirección de Pablo a ellos. Rápidamente admite que también espera ser igualmente alentado por la fe de ellos. ¿Alguna vez has ido a visitar a algún enfermo, hermano, creyente para animarlo, pero has salido de ahí servido y animado por la fe de ese hermano enfermo? Eso me ha pasado algunas veces. Quinto, el resultado de un servicio efectivo es dar fruto. Pablo quería obtener algún fruto entre ellos, como lo había hecho entre los demás gentiles. Se refiere principalmente a los nuevos convertidos que vendrían a la fe bajo su predicación en Roma. Pero la palabra fruto puede referirse a cualquier bendición o beneficio que proviene de la obra de Dios a través de nosotros. Nuestro objetivo siempre debe ser glorificar a Dios dando mucho fruto. En cuarto lugar, los santos que sirven son deudores a todas las personas de proclamarles el Evangelio. Dice el versículo 14, soy deudor a los griegos y también a los bárbaros, a los sabios y también a los ignorantes. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Ahora, la traducción literal de soy deudor es estoy bajo la obligación. Por griegos y bárbaros, Pablo quiere decir todas las naciones, ya que los griegos veían a todos los no griegos como bárbaros. Por sabios e ignorantes, Pablo se refiere a todos los niveles de la sociedad, desde los más educados hasta los que no tienen educación. En otras palabras, todo ser humano necesita escuchar el Evangelio porque todos han pecado y Jesús es el Salvador de todo pecador que se arrepienta y crea en Él. Ser deudor ha sido ilustrado como una persona que ha sido curada de una enfermedad mortal. Puedes decirles a otros dónde encontrar la cura. Y en este caso, no tienen que ir a ningún lado, ni pagar ningún dinero. La cura está disponible y es gratuita. Cuando te encuentras con un pecador, eres deudor, le debes contar sobre la cura. Y decírselo no debería ser una carga difícil. Pablo estaba ansioso por predicar el Evangelio a los de Roma, porque sabía que es el remedio de Dios para el pecado de todo aquel que cree. Pablo estaba ansioso por predicar el Evangelio a los santos en Roma. Se estaba refiriendo no solo al evangelismo, sino también a la aplicación del Evangelio a aquellos que han creído. El Evangelio tiene mucha aplicación práctica para los santos, como se va a demostrar en los capítulos 12 al 16
de esta carta a los romanos. Por lo tanto, los santos servidores difunden el Evangelio y se regocijan al escuchar que se difunde. Los santos servidores sirven a Dios sinceramente en el Evangelio mientras esperan en Él en oración. Los santos servidores anhelan estar con otros santos con el propósito de un servicio efectivo. Y los santos servidores son deudores a todas las personas para proclamarles el Evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús. ¿Te ha llamado Dios como santo, apartado para Él? Entonces Él te ha llamado a servir de esta manera, por amor y por causa de su nombre.